La vida después del COVID y tu corazón, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Compromiso con tu Salud, un podcast de Laboratorios LIFE en el que hablaremos sobre el tema de interés acerca de tu bienestar y el de tu familia. En esta ocasión queremos hablar sobre las secuelas cardiovasculares que se han presentado en algunas personas después de haber tenido COVID. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has realizado tu chequeo anual? Para solventar estas y otras dudas, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el doctor Rafael Castilla, cardiólogo de la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos un poco más, doctor, ¿cuál ha sido su experiencia con las secuelas cardiovasculares que se presentan en personas que tuvieron COVID? Hola a todos, gracias por la invitación para conversar sobre tan interesante tema. Lo interesante de esta pandemia, luego de 2 años de pasar a que no sabíamos nada, al bagaje de conocimientos que se tienen ahora y desgraciadamente muchos que faltan por conocer, es que una de las grandes víctimas del SARS-CoV-2 es el aparato cardiovascular. Y esto es debido a que el aparato cardiovascular comparte con otros órganos como los pulmones y el aparato digestivo los receptores AC2, que son la puerta de entrada del virus al organismo. Esto significó al principio, cuando se encontró esta situación, se planteó una serie de dudas si es que era conveniente continuar con ciertas líneas de antihipertensivos, si es que en realidad íbamos a tener tanto efecto cardiovascular como aquel pulmonar, porque aunque al principio se consideraba el COVID una enfermedad básicamente respiratoria, hoy se sabe que en realidad la fase respiratoria no es más que un epifenómeno de un gran proceso inflamatorio sistémico que se produce en el organismo, y es que el que desgraciadamente lleva a los pacientes a un agravamiento e inclusive a la muerte. Entonces, en lo que ha pasado estos ya 2 años de pandemia, hemos encontrado pues los efectos tanto agudos como crónicos del COVID. Me voy a centrar un poquito más en estos segundos, puesto que es lo que estamos viendo con mucha frecuencia en el llamado el estatus o el síndrome post-COVID. Realmente se están encontrando situaciones muy interesantes que algunas veces duran mucho tiempo, como son arritmias, hipertensión arterial, en la cual es muy importante puntualizar algunas cosas, síndrome coronario agudo, un síndrome de hipercoagulabilidad que hay que detectar y tratar en forma adecuada por cuanto es capaz de provocar eventos tromboembólicos tardíos que pueden ahora tratarse y evitarse en gran parte con anticoagulación. Y pues la presencia de un estatus inflamatorio general que puede afectar al miocardio en forma de miocarditis. Este espectro de complicaciones cardiovasculares lo estamos viendo en mayor, no solamente en aquellos pacientes que han tenido un COVID grave, sino aún en aquellos pacientes que han tenido un COVID leve o moderado, en un abanico de presentación variable y que tenemos que aprender a detectar y por lo menos tranquilizar al paciente en el sentido de que hasta ahora hemos visto que en la generalidad de los casos, no siempre, no llega a ser muy agresivo y que puede tratarse o por lo menos prevenir sus complicaciones. Y doctor, justo en estos pacientes, ¿cuáles deberían ser los síntomas de alerta para que recurran al médico en este caso? El primer síntoma de alerta o lo primero que debemos tener en cuenta es que es una enfermedad que hay que evitar.
Hay que evitar por cuanto, si bien es cierto, en la generalidad de los casos la evolución no es severa y que tenemos además factores de riesgo para decir este paciente tiene más posibilidades de complicarse, también es cierto que existen pacientes en los que inexplicablemente y aún sin factores de riesgo de los conocidos llegan a complicarse y que pueden inclusive llegar a terapia intensiva y en algunos casos fallecer sin que haya una explicación clara acerca de la situación. Hace pocas semanas una modelo de 18 años brasilera vacunada falleció con neumonía y con complicaciones tromboembólicas, pese a no tener absolutamente ningún aparente factor de riesgo que haga pensar que esta chica se hubiera podido complicar. Entonces, obviamente existen muchísimas posibilidades más en aquellos pacientes de alto riesgo, pero lo ideal es prevenir. En el momento en que el COVID es diagnosticado, debe ser conocido por el médico, que debe monitorizar la evolución del paciente en su primera fase, que es la fase, obviamente ya la fase asintomática pasó, la fase de infestación, la fase de virosis, en la cual el paciente está casi asintomático o oligosintomático, y ver los signos y síntomas que hacen prever que este paciente está pasando o puede pasar a una fase inflamatoria que es la complicada. Si hablamos ya un poquito más del tema de las vacunas, ¿estas han generado secuelas en la salud cardiovascular después de su aplicación? Se ha hablado mucho acerca de las vacunas. En realidad, uno de los grandes mitos es que las vacunas fueron hechas al apuro, han sido aprobadas prácticamente sin ningún tipo de estudio serio, y esto no es así. En realidad ha existido experiencia con virus hermanos, se puede decir así, como el coronavirus del Mediterráneo, el SARS-CoV-1, etc. Y esto hace que se haya podido conocer el comportamiento de este virus y se haya estado trabajando ya en modelos de vacuna. El desarrollo de la vacuna se hizo, sí, lo más aceleradamente posible, pero guardando las pautas de bioseguridad para poder ofrecer a la mayor parte de la población un concepto de vacunación que lo pueda proteger en el mayor porcentaje posible. Otro mito de la vacuna es el hecho de que con la vacuna usted está protegido con infección viral. La vacuna no ha sido diseñada para evitar la infección, sino para evitar la complicación de la infección. Usted tiene anticuerpos que ya han sido generados contra la púa del virus, van a proteger para que el virus ingrese a la célula. En el momento en que el virus logra ingresar a la célula, inmediatamente suelta su simple cadena de RNA y se replica rápidamente, depredando la célula, hace microvesículas que salen nuevamente de la célula para llegar a otras células, y hay se riega muy fácilmente en el organismo cuando ya ha pasado esa primera barrera. Entonces, la vacuna no evita que usted llegue a tener la virosis en sus vías respiratorias, pero no le permite ingresar a la célula, puesto que la defensa es contra la cáscara del virus, las púas que tienen el virus, el spike. Las vacunas, como toda vacuna, son capaces de generar una respuesta inmune. En ocasiones pueden generar efectos indeseables. Pero esto no es únicamente con la vacuna contra el COVID. De hecho, hay vacunas en las cuales ni siquiera nosotros nos ponemos a pensar y que nos las ponemos sin ningún problema, como por ejemplo la vacuna contra la rabia, en el cual nosotros podemos tener mucho más posibilidad de tener eventos indeseables que le ocurrirían con la vacuna. Ahora,
aparte de un efecto inmediato desde el punto de vista alérgico, que es una cosa que puede ocurrir con cualquier situación, que con cualquier droga o cualquier sustancia que entra en nuestro cuerpo, está una respuesta paradójica en el sentido de que pueda desarrollarse un efecto secundario que es sumamente raro. La miocarditis postvacunal en COVID varía según las estadísticas entre 10.000 a 100.000 de miocarditis, y no toda miocarditis post-vacuna COVID se complica. El abanico de miocarditis es muy amplio, ¿ya? Sin embargo, la posibilidad de tener un COVID severo es muchísimo menor, y en ciertos grupos de alto riesgo es capaz de provocar en muchos de los casos COVID grave que necesite ventilación e inclusive que pueda llegar a provocar la muerte del paciente. Entonces, definitivamente la vacuna tiene que utilizarse, es parte de la estrategia global para terminar con la pandemia. Realmente el completar el esquema tratando de lograr que no exista en el mundo una heterogeneidad entre las poblaciones vacunadas, sino que la vacuna llegue a todo el mundo y que por lo menos la gran mayoría de la población mundial tenga un esquema de vacunación completo, es lo que nos va a permitir lograr resultados para terminar con la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Y para finalizar, en relación a las secuelas del COVID y su afectación a nuestra salud cardiovascular, ¿cuál es un consejo importante que le podría dar a nuestros oyentes? Ya, lo primero, antes de pasar a eso, me parece importante puntualizar cuáles son los pacientes de alto riesgo. Pacientes de edad, los pacientes que tienen más de 65 años. De hecho, la gran mayoría de los pacientes en la primera ola que se complicaban eran los de más de 80 años. Pacientes diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que tenían neoplasia, pacientes obesos, son pacientes que tienen mucho más chance de complicarse, más aún si tienen varios de estos factores de riesgo. La hipertensión arterial fue un factor de riesgo que preocupó mucho, pero ahora se lo tiene en el verdadero contexto de que la hipertensión en realidad forma parte del 25% de la población mundial. Entonces ya en pacientes de alto riesgo es muy probable que ya había un sustrato hipertensivo. Segundo lugar, la gran mayoría de los pacientes obesos son también hipertensos. Y en realidad es mucho mayor el riesgo que persigue el paciente obeso con relación al COVID, y que en realidad no es más que un epifenómeno de la situación de la hipertensión. Así que con esos factores de riesgo, lo ideal es que esos pacientes estén no solamente vacunados, sino que hagan los cuidados con mayor ahínco para que esos pacientes, hasta donde sea posible, no lleguen a infectarse. Y si alguno de nuestros oyentes, doctor, tiene alguna duda, ¿dónde lo podría contactar? Estamos en la ciudad de Guayaquil, en Interhospital, y el número de mi consulta es marcando el 04, el 5015-288. Estamos para servirlos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Castilla. Esto fue Un Compromiso con tu Salud. Acompáñanos en nuestro próximo episodio con un nuevo tema que no te puedes perder.